Doctora Catherine Lozada, otorrinolaringóloga. Doctora Lozada, buena energía, bienvenida. Buena energía, bienvenida, ¿cómo está? Bienvenida, buena energía. Gracias. Bueno, doctora, hablemos de esas principales enfermedades desde el punto de vista estructural que tiene la nariz. Bueno, existen muchísimas enfermedades que afectan la parte estructural de la nariz. Está, por ejemplo, la desviación del tabique nasal, el aumento de tamaño de los cornetes nasales, todo lo que pueda afectar senos paranasales, que pueden ser incluso patologías inflamatorias, pero también otras de origen tumoral, entonces traumáticas también pueden generar obstrucciones nasales, entonces son muchísimas las que pueden de una u otra forma disminuir el paso de aire a nivel nasal. Y generar esos problemas. Vico mencionaba algo muy importante y es que hay muchos de nuestros televidentes preguntando precisamente por esa desviación del tabique. Estas que estás mencionando son algunas de las más conocidas o las más populares entre nuestra comunidad, así que vamos a desglosarlas, Doc, para que tú nos expliques primero por qué pasa esto, en el caso de la desviación del tabique y de los cornetes, que también ha sido un tema de bastante consulta, por qué pasa, cuáles son los cuidados que se deben tener y cuáles son sus tratamientos. Bueno, todos tenemos desviación septal de una u otra forma, es decir, somos asimétricos. Nosotros embriológicamente estamos formados por mitades y el tabique de todos, si yo les reviso aquí el tabique, todos tenemos internamente una desviación hacia uno u otro lado. En unos es más notoria que en otros, ¿no? Para aclarar. Claro, pero ¿qué nos hace llevar a un paciente a cirugía? Es el paciente que dice, no, mire, yo definitivamente por este lado de la nariz no respiro, si me acuesto hacia este lado ronco, voy a hacer deporte y me genera una dificultad severa para el paso del aire. Este tipo de paciente necesita un tratamiento quirúrgico. No, espera, siga. Lo mismo con los cornetes nasales, es decir, yo puedo tener un cornete inflamado por una patología alérgica nasal, es decir, tengo rinitis crónica, se crecieron los cornetes. Normalmente hay un ciclo nasal de 6 horas que se intercala un cornete con otro cornete para el lado que me acuesto, es decir, uno no respira todo el tiempo por ambas fosas nasales. ¿Ya? Doctora, pero entonces aclaremos un momentico allí, ¿cuál es la diferencia entre el cornete y la fosa y cuál es el cornete realmente y su función? El tabique nasal es una pared que divide la fosa derecha de la fosa izquierda. Ese es el tabique. Ese es el tabique, es una pared. Ajá. Los cornetes son unas bolitas de mucosa que, como bien decía el doctor anteriormente, nosotros tenemos 3 por cada lado, superior, medio e inferior, que se encargan, ellos no están en forma decorativa, ellos generan humidificación del aire, son los que nos ayudan a percibir los olores. Entonces, ellos nos protegen de alguna manera con esa mucosa que tienen para cuando ingresa el aire a la vía respiratoria. Sin embargo, en las personas que de pronto son alérgicas y tienen este componente ya inflamatorio, lo que se hace es que se ensanchan un poco más de lo normal y ya no solo hacen su función, sino que generan obstrucción. No dejan respirar y ellos se abre uno, se cierra el otro. Claro. Generalmente. Cada 6 horas ellos se intercalan, un rato está grande uno, a veces me llevan a niños a consulta, mire, es que él tiene este cornete grandísimo, eso me dijo el doctor en la consulta y cuando yo miro, ya está es el del otro lado, por el ciclo nasal. Ahora, si el paciente obstruye, claro, todos los dos se crecen al tiempo porque soy tan alérgica, tan inflamatoria que se me crecieron los dos, ya no me pasa el aire por ninguno de los dos lados, Claro. Ahí es donde tenemos que hacer un tratamiento en ese paciente. Vale, doctora, vamos con las preguntas de nuestros televidentes. Ahora sí, porque el doctor le dejó trabajo. Esto se dividió en 2 filas y aquí el doctor anterior le dejó trabajo. Dice la televidente, buenas tardes del sol, buena energía. Por medio de... Uy, los televidentes me ponen a leer puros términos médicos, me da un miedo decirlo mal, pero bueno, dice, por medio de un perfilograma me dijeron que tenía hipertrofia de cornetes y tabique desviado a la izquierda, pero solo en ocasiones no puedo respirar bien y me toca manejar respiración por la boca. Si estiro hacia los lados, arriba de las fosas nasales, respiro bien. ¿Qué solución existe? Dice la televidente. Es importante tener en cuenta que la nariz tiene varias partes, o sea, no solo es tabique y cornetes, también están las válvulas nasales. Entonces, ese componente inflamatorio que puede tener los cornetes, sumado a la desviación del tabique nasal, y si a eso le sumo alteración a nivel de la válvula nasal, ese paciente cuando toma aire fuerte, que estoy haciendo deporte, alguna exigencia diferente, por eso dicen, ciertos momentos siento obstrucción,
debe ser evaluado porque es posible que necesite un tratamiento quirúrgico. Otra televidente dice, buenas tardes, buena energía. Uy, aquí sí me la puso difícil para leer esta. ¿Qué son los trastornos sinoviales y tendinosos y desviación convexa, del tabique nasal? Es la desviación septal que estamos hablando, es esa pared que divide ambas fosas y que puede estar desviada hacia uno u otro lado, generando obstrucción al paso del aire. Dice por acá, buena tarde, Dios los bendiga, pregunta para la doctora. He sufrido de rinitis alérgica y mi doctor dice que tengo la nariz desviada hacia la izquierda. Cuando estoy acostada en las noches, siento que fluye líquido mucoso y me toca dormir casi sentada. ¿Cómo puedo mejorar esto?, dice la televidente. Eso es una pregunta importantísima. Debemos siempre acordarnos de dos cosas. Existen las patologías inflamatorias de la nariz, como bien hablaba el doctor ahora, de la rinitis, que es un componente alérgico inflamatorio, como también existen las patologías obstructivas estructurales, como son hipertrofia de cornetes, desviación septal. Entonces, en estos pacientes es muy importante hacer un tratamiento quirúrgico para enderezar ese tabique y que mejore el paso del aire, pero también hacer un tratamiento para la parte rinítica o alérgica, que es donde tratamos con antihistamínicos, spray nasales o lo que requiera cada paciente en particular. Doctora, y por aquí una última pregunta de esta tanda. Buenas tardes del sol, tengo 46 años, tengo sinusitis crónica, me dice la doctora que tengo síndrome de nariz vacía. Ahorita nos explica qué es. Porque no tengo cornetes y en la radiografía salió y me sale la mucosidad fétido. ¿A qué se debe esto, doctora? ¿Y qué medicamentos hay para la sinusitis crónica? Gracias, dice el televidente. Sinusitis crónica es que tenemos una inflamación de nariz y senos paranasales. Cuando tienen síndrome de nariz vacía son pacientes que han recibido un tratamiento quirúrgico previo donde se ha de pronto extraído gran parte de la mucosa, pudo ser por alguna turbinoplastia en una forma un poco agresiva, a veces se hace turbinectomía, que es cuando se corta el cornete, otras veces se hace turbinoplastia, que es reducción del tamaño del mismo. ¿De qué depende eso? De la patología previa que tenía la paciente. No sabemos si de pronto tenía una paciente una patología tumoral inflamatoria. Dependiendo de eso, seguramente se tomó determinada conducta quirúrgica en su momento. ¿Y eso qué hace? Que si hay alguna atrofia ya muy grande de los cornetes, eso que hablaba ahora, ese proceso de humidificar el aire, de calentar lo que tienen los cornetes, y ese flujo laminar de aire se pierda. Entonces, esto genera acumulación de costras en la nariz. Hay que hacer muchas irrigaciones y muchos lavados nasales para ayudar a controlar un poco la patología. Y esta ya es una pregunta asociada con algo que es muy común en los últimos años y vemos mucho, quizá los jóvenes más, en este tema de aspirar cosas por la nariz, el tema del consumo de algunas sustancias que entran al cuerpo directamente por la nariz. Y quisiera, doctora, que usted, que conoce perfectamente estos procesos desde la otorrinolaringología, le pudiera explicar a los televidentes adultos y más jóvenes cuál es ese proceso, porque debe existir una destrucción. O sea, cuando una persona huele, digamos, le voy a poner un ejemplo bastante claro, no sé a mis compañeros qué les pasa, si les pasa, perdón, pero a mí me pasa con la solución y la gasolina, casi siempre, que es un olor tan, pero tan penetrante, para algunos muy rico. Sí, el olor a betún y a gasolina son olores como adictivos para algunas personas, pero eso se concentra en la nariz y uno siente que le está quemando. Esto sin decir lo que lo estamos llevando directamente, pero ¿qué pasa con estos jóvenes y personas adultas que también lo hacen, que consumen este tipo de sustancias, porque algo tiene que afectar directamente, el tema de la nariz y la respiración? Gravísimo, porque se genera una destrucción. Primero, es un componente inflamatorio de la mucosa por estas sustancias. En algunos casos es tan grave, por ejemplo, el consumo de cocaína, hablando de inhalatorios y de otro tipo de sustancias, generan un daño microvascular. ¿Qué quiere decir? El cartílago y la mucosa se nutren por unos vasitos sanguíneos y este tipo de sustancias generan un daño en ellos. Entonces, como no hay buena nutrición de ese cartílago, se empieza a dañar, se pudre, se rompe. Encontramos perforaciones del tabique, o sea, huecos dentro de la nariz asociados a esto. Entonces, puede generar síntomas de rinitis, de obstrucción, claro. Pero también empieza a generar, incluso en algunos casos más graves, deformidad de la nariz porque ya no hay una estructura de soporte a nivel nasal. Es gravísimo el tema de el daño que genera, por ejemplo, el consumo de la cocaína, va hasta un año después de cuando se deja el consumo.
Pues bastante interesante y qué bueno tenerlo en cuenta porque a veces se piensa que las sustancias hacen daño pues al resto del cuerpo, pero no tenemos en cuenta el lugar por el que finalmente terminan ingresando. ¿Cuáles son las prácticas que usted recomendaría, doctora, para mejorar nuestra salud nasal y para no llegar a este tipo de problemas? Hay algunos que tal vez vengan o provengan de motivos genéticos, ¿cierto? Podría ser, pero hay otros que tal vez se desencadenan a partir de nuestro día a día. Sí, es importante la parte ambiental, tener un buen control ambiental, ¿no? A veces las pacientes que son riníticos crónicos o sinusíticos crónicos son como, ¿qué otro medicamento tomo? ¿Qué otra cirugía me hago? La parte ambiental es fundamental, es decir, nosotros tenemos que cuidar si alfombras en la casa, si es un niño peluches en la habitación, hay alimentos que son alergenos y que pueden traer consecuencia como respuesta inflamatoria, entonces en eso debemos ser muy cuidadosos cuando ya tenemos un diagnóstico de rinosinusitis o de rinitis crónica. E incluso con muchas labores también el tema del tapabocas, ¿no? Claro. La gente que está Claro. expuesta a polvo La continuamente. gente que o fumiga, a- Dani, la gente que Exacto. fumiga, hay mucha gente que ha visto afectado su sistema neurológico por temas de inhalación de alguna sustancia, eso es muy peligroso. El uso del tapabocas y protección siempre que se expongan a cualquier olor fuerte puede ser abrasivo a la mucosa. La gente que limpia, que hace el aseo, debe protegerse y evitar la reincidencia en estos síntomas. Doctora Katherine, ¿cómo influye la mala respiración nasal en la calidad del sueño y de nuestro rendimiento diario? No, excelente pregunta. O sea, la gente muchas veces dice, yo no respiro y en mi casa se enojan porque ronco y me lo lleva la esposa. Vea, es que este señor está roncando horrible, no sabe el favor que le está haciendo porque no oxigenar bien durante la noche se asocia a apnea del sueño. Puede generar hipertensión arterial nocturna, hipertensión pulmonar, infarto agudo del miocardio, una cantidad de complicaciones, sin contar el cansancio diurno, irritabilidad, cefalea, que vienen asociados a este tipo de patologías. Doctora, uno a veces pues no está conforme con algunas partes de su cuerpo, la nariz es una de ellas para muchas personas y entonces dicen, no, voy a ahorrar para hacerme la rinoplastia. Y pues llega esta cirugía que de pronto devuelve la autoestima, pero el tema de funcionalidad, ¿qué tan grave puede ser? Yo veo a personas que se han hecho unas narices y les quedan espectaculares y a otras que uno dice, uy, qué extraña quedó, ¿será que sí le está funcionando la nariz bien? Eso es que te estoy diciendo desde metido porque cada quien verá que gasta su plata. Entonces se puede hacer una corrección simultánea. Incluso uno recomienda, si va a hacerse una cirugía funcional y quiere hacer algo con fines estéticos más adelante, hacerlo en un mismo acto quirúrgico, porque ese cartílago que se saca de la desviación septal es el que nos sirve para hacer la reacomodación, estructuración nasal, o sea que idealmente se hace al mismo tiempo. ¿Las cirugías estéticas no afectan la funcionalidad de la nariz o hay algún tipo de prácticas? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que hay muchas otras alternativas. Entonces, antes era la rinoplastia, pero ahora hay rinomodelación con ácido hialurónico, entre otras opciones que se presentan y que tal vez uno no sabe si sean buenas o hasta qué punto puedan terminar siendo dañinas para nuestra salud nasal. Mira, yo soy otorrinolaringóloga y soy cirujana plástica facial y en eso sí soy muy enfática cuando hablo con un paciente. Yo siempre le digo antes de una cirugía, jamás te sacrifico la funcionalidad por la estética. Claro, muy bien. Entonces, cuando uno va a hacer este tipo de procedimientos, uno le puede decir al paciente, ¿hasta dónde te cierro las fosas nasales? Hay gente que dice, es que yo los quiero aquí. Sí, pero no vas a respirar. Entonces, eso sí es de un diálogo muy personalizado con cada paciente antes de su procedimiento para llegar a ese acuerdo. Hay gente que de pronto se deja convencer, es que el paciente la quiere aquí cerradita, y ahí es donde vienen después, claro, llegan al otorrino, ay, mira, me operaron, yo respiraba regio, ahora ronco, entonces mi nariz divina, pero yo no respiro. Entonces, eso es un problema que uno definitivamente debe evitar en los pacientes. Equilibrar siempre la estética y la funcionalidad. Jamás pasar por encima de la funcionalidad. Gravísimo lo que me comentabas ahorita del ácido hialurónico, porque justo lo estábamos mencionando que cuando se hacen procedimientos de rinomodelación, no estás trabajando la estructura nasal. O sea que si hay una desviación septal o algo, sigue exactamente igual. Cornetes grandes siguen exactamente igual, pero hay una irrigación en la nariz que hace que se te nutra la nariz. Entonces, si por X o Y llegas a pinchar un vasito, puede generar una grave deformidad con una necrosis. Y si para completar, porque los que la realizan están a favor de ella diciendo, no, sí, pero es que yo sé por dónde van los vasos, yo conozco la anatomía. Todos tenemos variantes anatómicas.
todos. Ninguno es igual al otro, entonces tu vaso no pasa exactamente igual al de él ni al mío. Y si te han rematado con una cirugía previamente, la irrigación ha cambiado su constitución, ya no sabes por dónde van a pasar esos vasos. Entonces se me hace un procedimiento muy riesgoso, pero pues eso ya va en criterio de cada profesional, ¿no? Muy bien, doctora Katherine Lozada, pues muchísimas gracias por esta consulta tan maravillosa. Quedamos con un panorama mucho más claro de todos los aspectos relacionados a la funcionalidad y a la estructura de nuestra nariz, cómo funciona, cómo debería funcionar y cómo no debería funcionar. Y también, por supuesto, recordarle a todos nuestros televidentes como ese compromiso que tenemos cada martes de salud de la importancia de ir al médico ante cualquiera de estas manifestaciones, síntomas, para que los expertos puedan pues guiarlos de acuerdo al caso, entendiendo que cada historia clínica es diferente. Buena energía, doc. Buena Muchas energía, gracias por la amigo. invitación. Doctora a Katherine, ustedes. buena energía. Muchas gracias. Que vuelvas pronto. Gracias. Aquí